Listos para nuestra primera entrevista, nos vamos vía Zoom a Puerto Ordaz con Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Aarón, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, un placer contar contigo con tu análisis. Bueno, particularmente después del proceso electoral del 28 de julio, ¿de qué manera el rumbo, el trayecto que traía la economía se ha visto influido? ¿De qué manera analizarías tú la economía venezolana hoy? A ver, bueno, fíjate, hasta ahora, a la fecha que estamos, ya se ha pasado 62% del año, ¿no? Bastante ha transcurrido. Ya tenemos un primer semestre de comportamiento económico en Venezuela y tenemos información importante, no solamente del Banco Central, sino de algunos entes multilaterales, ¿no? Por ejemplo, lo que va de este año, la proyección que se tiene de crecimiento para la economía venezolana ha cambiado en varias oportunidades, ¿no? Por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario y la CEPAL. Por ejemplo, la CEPAL en estos días, pues fue ayer, antier, daba su pronóstico para Venezuela y augura un crecimiento de un 5%. Sin embargo, el Fondo Monetario lo mantiene en 4% del PIB y el Observatorio Venezolano de Finanzas corrigió el nivel de expectativas al 3%, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en función de lo que hemos visto hasta ahora, pasado en este año, posiblemente, pues, si bien la tendencia es de crecimiento, de un alza, esto de alguna manera dependerá de la política económica, ¿no? En materia monetaria, por ejemplo, hasta el mes de junio, primer semestre de datos del Banco Central, que es la liquidez, de enero a junio ha variado un 67%, ha crecido, ¿no? En los últimos años, 2023, 2022, la liquidez ha crecido 327%, 206%, y lo que va del año 67%, que si la vemos anualizada, junio 2024, junio 2023, tiene la misma tendencia del año 2023. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, depende de qué logremos hacer con esta cantidad de bolívares que de manera consistente ha ido creciendo durante el año, ¿no? Para que no se transforme en inflación, tenemos entonces que tener producción, consumo, transformar esos bolívares en algo productivo. Y es allí cuando vemos estos indicadores pues, de expectativa que hacía el observatorio, recientemente para el mes de agosto, situando pues la situación venezolana de inflación por lo menos al final del ejercicio en un promedio de un 55%, por ejemplo, ¿no? Un tipo de cambio de 50 bolívares por dólar y una actividad que, como te comentaba, era de 3%, ¿no? ¿Qué significa que la economía venezolana haya crecido 8% durante la primera mitad del año, según lo informa la vicepresidenta Delcy Rodríguez? Bueno, mire, en principio cuando vamos a la página del Banco Central de Venezuela y buscamos las estadísticas del PIB anual, trimestral, los datos no están necesariamente actualizados, ¿no? Y eso es una realidad que vivimos todos los que en Venezuela pues estudiamos los temas económicos, ¿no? Eh, de ser esto total y absolutamente veraz, el tema de un crecimiento de un 8%, esto quisiera decir que la aplicación de la política económica en términos de variación positiva del PIB pareciera estar surtiendo efecto. Cuando revisamos un poco cuál ha sido la metódica del Ejecutivo Nacional para hacerle frente a los principales problemas que tiene Venezuela, que ha sido temas de pobreza, desempleo, inflación, tipo de cambio, hemos visto que por lo menos en materia monetaria se sigue manteniendo un encaje legal de un 70% elevado, ¿no? Y en el caso de la materia cambiaria, se sigue haciendo intervenciones. La más reciente fue el 12 de agosto, 150 millones. Ya estamos hablando de 3.278 millones de dólares que se han colocado. Y efectivamente esto ha tenido un efecto de control sobre el tipo de cambio, donde el tipo de cambio oficial pues no ha variado en lo que va de año, porque decía un 62% del año pasado, y no ha pasado de un 2%, ¿no? El incremento del precio del dólar oficial y de un 8% el no oficial. Sin embargo, la brecha está en el orden de un 13%, que es bastante entre el oficial y el no oficial. Y bueno, de ahí vemos que el Banco Central de Venezuela ha salido recientemente a validar o a supervisar el uso del dólar oficial como forma pues de mecanismo para el cálculo de los precios. Aarón, ¿sabemos cuál es el tema que hay con el salario? Hemos vivido hasta hiperinflación. Eh, ¿Cómo aprecias tú la relación en este momento
del consumidor venezolano con la oferta de productos y servicios? ¿Cuál es el gran signo? Porque fíjate, a la vista, y Caracas no es el país, ni el país es solo Caracas. Yo hablo de Caracas porque es aquí donde vivo y realmente es algo poco, ¿no? Pero tú ves que, por ejemplo, en Caracas siguen abriendo negocios, cada quien, como digo, hasta donde le da la cobija para arroparse, unos más pequeños, unos más grandes. Eh, el otro día fui al mercado de Quinta Crespo, yo de verdad que eso me cuesta entenderlo. Una sucesión de negocios, Aarón, amigos, pegaditos así, solo con una pared por medio, vendiendo prácticamente lo mismo, y había gente ahí. Eh, y está ese gran dolor de cabeza, el salario del venezolano. ¿Cómo aprecias tú ese contexto? Bueno, mira, el salario sigue siendo precario, ¿no? Independientemente de los logros que ha tenido el Ejecutivo en materia por lo menos de control del tipo de cambio, que sabemos que el dólar sigue siendo el elemento referencial para fijar precios en el país. Este, no hay salario bueno, yo lo he dicho en varias oportunidades, porque no le permite al venezolano promedio cubrir al 100% la totalidad de sus necesidades, ¿no? Producto de la venta de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, cuando vemos quizás las proyecciones que se mantienen para el salario por parte, por ejemplo, del Observatorio Nacional de Finanzas, ellos hablan de un salario promedio de $230, ¿no? Para el cálculo que hicieron al segundo trimestre, de los tres grupos que estudian, ¿no? De gerentes, empleados, de obreros y personal técnico, ¿no? Recientemente, el día de ayer, con Industria daba también su información estadística pero muy valiosa de su sistema CIEC en el tema salarial. Y bueno, pues también hablaba de la modificación de los salarios para los gerentes, los empleados y el profesional obrero y técnico, ¿no? Y efectivamente, si bien tenemos en el grupo de los gerentes una mayor porción de dinero para hacerle frente a los requerimientos del hogar, no necesariamente todas las personas en Venezuela tienen ese salario. Entonces, efectivamente, el tema del salario es un gran problema porque ha llevado al venezolano a la búsqueda de ingresos adicionales para tratar de cubrir esas necesidades. Uno puede ver en el mercado quizás un nuevo negocio, un nuevo bodegón, un nuevo restaurante de repente donde uno vive, pero no necesariamente son indicadores de que efectivamente hay una fortaleza en los niveles de ingresos, ¿no? Y esto lo podemos entender desde el punto de vista del consumo, el consumo privado, ¿no? El consumo privado no ha variado grandemente, y hay que recordar que buena parte de los requerimientos del hogar también se suplen a través de productos que llegan directamente, bien sea a las comunidades o directamente a los entes públicos, en el caso de los que trabajan en entes públicos, ¿no? Sin embargo, sigue estando presente este gran problema, y para fortalecer ese salario no lo vamos a hacer necesariamente solo por aumentos progresivos, ¿no? Porque finalmente los bolívares se convierten en sal y agua y hay que darle valor intrínseco a la moneda. Amigo, estamos conversando con Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. ¿Qué está pasando con la convivencia de la moneda en nuestra economía, el bolívar, el dólar? ¿Cómo se van dando las proporciones? Bueno, fíjate, por allí teníamos cifras, se hablaba de eh, un retorno, ¿no?, del mayor uso del bolívar en los últimos meses. Esto producto de esta aplicación del IGTF a las divisas, ¿no?, principalmente. Sin embargo, cuando vemos a nivel de las tomas de decisión del consumidor de manera racional, bueno, pues ahí vemos quizás la aplicación de la ley de Grisham, ¿no?, del dinero bueno y dinero malo. Sin embargo, vemos quizás un mayor uso del bolívar, no tanto por un tema de mayor confianza, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a nivel nacional, empezamos a transitar por todos los estados del país, nos damos cuenta de lo que tú estás comentando, un mayor uso de divisas, ¿no?, en algunos espacios. Ayer, de hecho, estaba dando clase, los participantes me decían, mira, no, yo en Valencia pagué el pasaje para ir a Caracas, lo pagué en pesos colombianos, ¿no? Estamos hablando del estado Carabobo. Wow. Esto es un fenómeno que está pasando en Occidente. De hecho, el presidente del Colegio de Economistas de Táchira hace unos meses atrás ha hablado de una relación 60-40 peso bolívar. Entonces el venezolano está escogiendo monedas por sobre otras, en el caso del bolívar, peso colombiano, real brasilero, dólar, euro, y efectivamente el fenómeno del oro, que sigue estando presente en los estados del sur,
Veía en estos días un video que me pasó un estudiante. Mira, profe, mire esta realidad del sur del país. Y eran precios en oro, ¿no? Pero en gramos de oro, 0,90, 0,98, directamente, ¿no? Ya no son dólares o reales al cambio en oro, ¿no? Sino directamente en gramos, lo que llaman las gramas. Entonces esta es una muestra de la distorsión que hay todavía en Venezuela, donde si bien el bolívar es la moneda de curso oficial, pues por el 318 constitucional, el venezolano pues asume aquella que considera que es el elemento que representa mayor valor. Claro. Bueno, Aarón, se quedan siempre muchas preguntas, siempre muy interesante tu aporte, de verdad que haces honor al orgullo que debes sentir cuando te colocas como primera autoidentificación tu condición de docente, porque se te entiende muy bien tu análisis y bueno, como todo buen comunicador, dices mucho con poco, más con menos, se entiende, es interesante y es aplicable. Hasta pronto, un fuerte abrazo. Agradecido por ello, Eduardo. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Gracias, Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Yo a Aarón lo conocí compartiendo una actividad en la sede de un banco venezolano, un auditorio. Excelente analista. Volveremos.